Cada día veo más la misericordia y la gracia del Señor, ¿cierto? Como todos ustedes me hacen sentir como si yo estuviera en casa. Y muchos saludos de los hermanos que habían tenido acompañarnos a nosotros aquí. Yo tuve que acompañarnos porque pues yo ya permanezco más aquí que en Tuluá. El hermano John Jairo, del hermano John Jairo Tito, el hermano Gerson, el hermano Pacho que nos ha acompañado acá. Muchas saludos de ellos. Y estábamos en esta semana, estuvimos mirando por ahí cómo era que pensábamos caerles de sorpresa a todos acá y nos pensamos venir en una bursetica a acompañarles. Por último, no se dio, pero pues el Señor nos ha permitido acompañarles en esta mañana a ustedes acá. Y en las Escrituras hay tres pasajes bíblicos que el Señor Jesús le hace una pregunta a sus discípulos. Y vamos a orar antes de empezar, a desglosar un poquito estos pasajes y a entender cuál fue la pregunta que el Señor Jesús hizo a sus discípulos. Señor y Dios de los cielos, te damos infinitamente gracias, Padre amado, por tu misericordia, por tu bondad, por tu fidelidad. Gracias, Padre, porque en esta mañana nos has permitido hacer memoria de nuestro amado Señor Jesucristo a través del pan y a través del vino. Gracias, Padre, porque tú eres tan bueno que aún nosotros no mereciendo absolutamente nada, tú diste a tu Hijo amado a morir en una cruz por viles pecadores como nosotros. Padre, y clamamos para que en esta mañana tu Santo Espíritu sea guiándonos, que seas tú hablando a través de este hombre que está aquí parado, Dios. No lo merece estar acá, Padre, pero esa es tu gracia. Y clamamos por los corazones de los que están aquí presentes, Dios, para que ellos puedan entender lo que quieren decir estos pasajes. Y oramos y lo hacemos en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Hermano, no soy bueno para la lectura, pero yo creo que el hermano Carlos y el hermano Daniel, que lo estoy aquí poniendo cuidado, y el hermano Ramón, si me pueden colaborar con allí con los versículos. Yo voy a leer primero, luego el hermano Carlos me va a buscar a Marcos 6, 14 y 15. Luego el hermano Daniel me va a buscar a Lucas 9, 18, 19 y 20. Y el hermano Ramón me lee, por favor, el Mateo 16, 13, 14, 15 y 16. Estamos claros, mis hermanos. Y entonces, dice Marcos, yo me ubiqué un poquito mal, pero ya lo corrijo. Marcos. Yo voy a leer Marcos 8, 8:27 y dice la palabra del Señor. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? El hermano que tiene, el hermano Carlos. Todo el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado a los muertos, y por eso actúan en él esos poderes. Otros decían: es Elías. Y otros decían: es un profeta, o alguno de los profetas. El hermano Daniel. Lucas capítulo 9, versículo 18 y 19. Sí. Sí. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente de que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. El hermano Ramón. Eh, Marcos 16, 13 dice: ellos fueron y lo hicieron saber a los otros
y ni aún a ellos creyeron. Hermano, es Mateo. Mateo dice. Perdón, hermano, ahí. Es Mateo 16, 13, 14. Mateo 16:13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Muchas gracias, mis hermanos. Hermanos, ¿notaron lo que el Señor Jesús le preguntó a sus discípulos? ¿Quién dice la gente que soy yo? Ahora esa pregunta nos la trasladamos a nosotros. Si a nosotros nos preguntaran, ¿quién dices tú que eres el Señor Jesús? ¿Qué responderíamos? Porque pensaba, hermano, en esto y pienso que ser cristiano dentro de la iglesia es muy fácil decirlo, ¿cierto? Es tan fácil, hermanos, cuando el día domingo estamos reunidos, es tan fácil decir que soy cristiano. Pero cuando estamos en la calle, cuando estamos alrededor de nuestros compañeros de trabajo, cuando estamos alrededor de aquella gente que no conocen al Señor Jesús, ¿qué tan fácil para mí es decir quién es Cristo? Ustedes saben que en la Escritura dice que a los suyos vino y los suyos no le conocieron. Los suyos le negaron. Nosotros, a la verdad, muchísimas veces hemos negado al Señor Jesús. No lo negamos aquí estando reunidos, lo negamos cuando estamos en la calle. Dice la Escritura que nosotros somos carta leídas, ¿cierto? Eso es lo que a mí me hablan las Escrituras. La Escritura a mí me habla que yo debo de ser de testimonio ¿para quién? Para el hermano aquí presente. Yo debo ser de testimonio el domingo en la iglesia o yo debo de ser de testimonio para aquella persona que no conoce a Cristo. Por ende, para nuestros hermanos debemos de ser de testimonio. Pero aún, ¿qué piensa la gente de mí cuando estoy en la calle? ¿Te has puesto a pensar eso? ¿Te has puesto a pensar qué dicen tus compañeros de trabajo, sus compañeros de estudio? ¿Qué dicen sus hijos? ¿Qué dice su familia? ¿No han escuchado decir, para ser como él, mejor me quedo donde estoy? ¿Por qué lo dicen? Porque muchísimas veces negamos al Señor Jesús. Y para negar al Señor Jesús no es necesario yo decir, no, el Señor Jesús no existe. No. Yo puedo negar al Señor Jesús de muchas maneras. De muchísimas maneras. Es mi manera de hablar. Hermanos, muchas veces en las damas, la manera de vestir, podemos negar al Señor Jesús. Porque el Señor Jesús o la Escritura a mí me habla que nos debemos de vestir con prudencia. Cuando no lo hacemos, estamos negando. ¿Qué dice la Escritura en Juan 14:15? Si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. ¿Es un mandamiento que las mujeres deben de vestirse decorosamente? ¿Es un mandamiento que nosotros los varones nos debemos de vestir decorosamente? Yo creo que sí, mis hermanos.
Yo creo que es un mandamiento tanto para las damas como para los caballeros, cuando somos hijos de Dios. Ese es un tema que muchas veces no se toca cuando lo están tocando los hermanos que manejan el local, que manejan la congregación. En este caso va a ser en directo, digamos, el hermano Ramón. Nos queda más fácil cuando el Señor nos manda de afuera, ¿cierto? Nos manda con estos mensajes porque nosotros salimos de acá y nos desaparecemos unos días y entonces no hay críticas hacia nosotros. O si hay una crítica, va a ser una crítica constructiva porque la persona va a quedar pensando, bueno, de verdad, el Señor me ha hablado a través de esta persona que yo no debo de seguir siendo así. Con nuestro vocabulario, ¿cierto, hermanos? Cuando hace unos días hablaba yo con un señor ya digo yo que ya estaba volteando a la esquina, según lo que dice la escritura, que los más gorditos hasta los 80, y ahí para arriba es mera misericordia del Señor. Me puse a hablar con este señor a las 6 y alguito de la mañana, no eran las 6:30 de la mañana, estaba yo en mi trabajo cuando él me apareció allí, se puso a hablar conmigo. Y entonces, cuando entramos al tema, me dijo, es que Jesús es un mentiroso. A uno se le pone la piel como pielcita de gallina, ¿oyó? Escuchar a una persona decir estas cosas. Es que Dios no existe. Hay muchos que niegan al Señor. Aún se ven en las dificultades y no reconocen. Es duro para nosotros reconocer. Cuando nosotros fallamos, nos duele tanto reconocer que yo estoy fallando, porque a mí se me puede acercar la persona más allegada y me puede decir, Alonso, su vocabulario no está de acuerdo a un creyente. ¿Qué hago yo? Buscar excusas. Yo tengo que buscar mis excusas para poder, ¿qué? Negar al Señor Jesús. El Señor dijo que nadie era profeta ¿en qué? En su propia tierra. Allí en Mateo 7:21 dice la palabra del Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará ¿dónde? Sino que, ¿cuál es el que entra allí al cielo? Mateo 7:21, voy a leerlo por aquí un momentico. Esto es un pasaje que a mí me llama mucho la atención. ¿Por qué me llama la atención este pasaje? Porque, hermanos, puede haber mucha gente que han estado escuchando la palabra del Señor. Puede haber mucha gente que creen que son cristianos, pero con sus hechos dicen todo lo contrario. Y dice ahí en el 7:21, lo voy a leer, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Tú como creyente te has puesto a pensar en aquel día que vamos a estar frente a frente a mi Señor. Como si este varón que aquí está aquí sentado, como si yo estuviera al frente de él. Así un día vamos a estar delante del Señor, frente a frente. Un día. Un día Cristo volverá. Eso es un himno que hemos cantado. Un día Cristo volverá. ¿Alegre le veremos? Espero que sí. Anhelamos ver ese día, anhelamos ver al Señor Jesús, anhelamos verle cara a cara o tenemos temor.
O tenemos temor de que se me aparezca el Señor Jesús y diga, apartado de mí. ¿Tú te has puesto a pensar esas cosas? O por estar ocupado en los afanes de la vida, en las cosas terrenales, no te ha quedado tiempo de meditar estas cosas delante del Señor. Estos son pasajes para leerlos, quizás para escucharlos, pero para ponerlos en práctica. Porque si algo yo estoy seguro es que Cristo viene por la iglesia. ¿Por quiénes viene Cristo? Por todos aquellos que le han creído, que le han recibido, que han confesado, que le han aceptado. Un día aquel que tú dices que tú lo amas a Él. Un día que tú dices, este es el Cristo que me ha salvado. Un día vas a estar frente a Él. Vamos a estar frente a Él porque a mí también me tocará. Cuando paso tiempos con una persona que no conoce a Cristo y yo no le predico el evangelio, yo un día tendré que darle cuentas a Dios por esto. Pues déjeme decirle que sí, porque eso es un mandato de Dios, no es un mandato de hombres. Cuando el Señor dice en su palabra ir por todo el mundo y predicar el evangelio, ¿a quién le está diciendo esto? ¿A Ramón? ¿A los ancianos de la iglesia? ¿A los meros varones? Las mujeres quedan por fuera tan lindas. Para todo aquel que haya nacido de nuevo. Y si yo no cumplo con este mandamiento, estoy desobedeciendo a nuestro amado Señor Jesús, porque es un mandamiento, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Aún podríamos pensar que a los creyentes no hay que predicarles el evangelio. Aún hay reuniones que hay creyentes que no van a ellas porque ya están acostumbrados a escuchar el mensaje de salvación. Déjeme decirle que por años que tú tengas de ser cristiano, de escuchar la Biblia, por creyente que tú seas, necesitas escuchar el evangelio. ¿Sus misericordias son qué? Nuevas cada mañana. Cada día aprendemos más de la palabra del Señor. Cada día aprendemos más. Entre unos días vendrá algún hermano y hablará de estos versículos algo diferente, ¿cierto? Pero con un mismo sentir, con un mismo significado. Porque podemos dar mensajes diferentes, pero siempre vamos a hablar de aquel. ¿Por qué? Porque Cristo no tiene gemelo. Porque el Señor Jesús es único. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que pueda, ¿qué? Ser salvos. Necesitamos escuchar el mensaje de salvación. Es necesario. Son cosas que yo no puedo dejar para dentro de 8 días, que es tiempo cerquita, ¿cierto? Es que estoy muy joven. Es que me falta mucho por recorrer, no he terminado mis estudios. Me falta mucho por disfrutar. Pero ¿qué dice la Escritura? Ciertamente vengo en breve. A veces pensamos que la persona que es mayor de edad, que tiene sus 60, 70 años, está más cerca de partir de este mundo que el que tiene 20 años. Pero cuán equivocados estamos. Cuán equivocados estamos. Porque hoy por hoy
Son muchísimos más los jóvenes que están partiendo de este mundo que los mayores de edad. Porque el joven busca la manera de que se lo lleven de acá, haciendo muchísimas cosas, pero que no agradan al Señor. Nosotros somos unos privilegiados, ¿o no, hermanos? ¿No se sienten privilegiados ustedes en esta mañana? Le cuento que cuando yo miro un versículo que comparto mucho lo comparto en Primera de Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Hermano, ¿de dónde te rescató el Señor a ti? ¿Tú recuerdas de dónde te sacó el Señor o no lo recuerdas? Vuelva a su mente años atrás, devuelva el cassette, comience a poner a correr la cinta desde antes de que usted le predicara el Evangelio, para que se dé cuenta de dónde fue que te rescató el Señor. Para que tú te des cuenta de dónde fue que te sacó nuestro amado Señor Jesús. ¿Merecíamos que el Señor nos hubiera rescatado? Creería que no. Pero el Señor Jesús merece que nosotros anunciemos de dónde nos rescató Él. Somos enviados. Y no somos enviados a pasar la chévere acá. Somos enviados con un propósitos eternos. Somos enviados para que anunciemos las virtudes de aquel. Para eso somos enviados. Para que anunciemos. Perdón, hermano, me tomó por aquí un... Lo que pasa, mis hermanos, es que estaba dándoles un tiempito ahí para que retrocedieran el café hasta el café, no el café, hasta allá al final, ¿cierto? Y se dé cuenta de dónde te rescató el Señor Jesús. Analízalo, piénsalo. El tiempo es corto. El tiempo es tan cortico como cuando uno está preparando un mensaje y uno piensa que es que 20 minutos, 40 minutos es demasiado tiempo. Pero llega el momento en que usted abre las escrituras y comienza, ¿y el tiempo qué? No te alcanza. Por eso les pregunto, hermano, ¿ustedes trajeron fiambre en esta mañana? Espero que hayan traído fiambre porque vamos hasta que se quede dormido el último y el último sería yo. Entonces la hermana está como preocupadita. Pero hermanos, de verdad, es necesario que cuando a mí me pregunten quién es Cristo, es necesario yo tener claro estas cosas. Es necesario, porque nosotros necesitamos predicar a Cristo. Nosotros es necesario que las personas se conviertan al Señor. No estamos para venir a hablar de plata, ¿cierto? A hablar de dinero como sucede. Hermano, necesitamos es que la gente entienda que hay un Salvador. Necesitamos que el que no conoce a Cristo entienda que la gracia del Señor sigue abierta. Que el Señor aún es el mismo, como dice allá en Hebreos 8:13. Jesucristo es el mismo, ¿cuándo? Y por los siglos de los siglos. Él es el mismo. Él no cambia, Él no envejece, a Él no le nacen canas como a mí, a Él no tiene arrugas como muchos de nosotros. Él es el mismo. Él es
maravillosamente bueno. Él es maravillosamente fiel. Los infieles, ¿quiénes somos? Nosotros. Somos muy infieles nosotros con el Señor. Yo diría ni siquiera un poquitico. Muchas veces, no sé si a ustedes les habrá pasado, pero muchas veces deja uno de compartir a alguien del Evangelio por sentarse a ver televisión un ratico. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué? Le es pecado. Le es pecado, hermanos. Y yo voy a dejar por acá como estoy. Voy a darle el paso al hermano Ramón que también quiere por aquí compartir un ratico, ¿cierto, hermano? Entonces, la invitación es esta, hermanos. ¿Piensas tú quién es el Señor Jesús para ti? ¿Verdaderamente es aquel que te salvó? ¿Verdaderamente es aquel que dice que tú amas? Los dejo con ese pensamiento hasta una nueva oportunidad. Hermano Ramón, hermanos, muchas gracias, hermanos. Se lo entrego todos despierticos. Bueno, sí, bueno, gracias, hermano. Bueno, solamente unos pensamientos en el libro de Efesios, unos pequeños pensamientos, pequeña meditación en el libro de Efesios, capítulo 1. Bueno, dice, versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Dice capítulo 1, versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y dice el 4, versículo 4: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Entonces, el libro de Efesios es una maravilla, es una joya que nos habla de la grandeza, de la gracia de nuestro Salvador, de nuestro Dios. Y cuando usted mira eh, capítulo 1, por ejemplo, habla de cómo fuimos escogidos, cómo fuimos predestinados, lo dice el versículo 5, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. El Señor, nuestro Dios, no predestinó a unos para salvación y a otros para condenación. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice que fuimos predestinados, los que hemos sido rescatados, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. A las personas se les habla el Evangelio. Se les dice que en Cristo hay perdón de pecados. Se les dice, usted necesita un Salvador. Esa persona tiene la responsabilidad delante de Dios de decir sí a ese ofrecimiento. Si no dice sí o no dice nada, es un no silencioso, pero está diciendo no a lo que Dios le está diciendo y por lo tanto es responsable delante de Dios. Dios ha diseñado la salvación de una manera perfecta, amplia y generosa para ofrecerla a los pueblos de todas las naciones y para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, usted, amigo que se encuentre aquí, o amiga que aún no ha tenido un encuentro con el Señor, es hoy el momento para decir, Señor, creo en ti, para creerlo de corazón. Creo en lo que hiciste por mí en la cruz. Creo que fue por mí, que mi pecado me lleva al infierno, pero Cristo pagó por mí. Entonces, ahí encuentra usted joyas preciosas como el versículo 7, en el capítulo 1, en quien tenemos redención, liberación, fuimos comprados, puestos en libertad, redención por su sangre, el perdón de pecados, según las
riquezas de su gracia. Y sigue diciendo lo que demás tenemos, versículo 11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y si nos vamos y vamos para el capítulo 2, vemos cómo estábamos, comenzando el capítulo 2, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa es la condición de todo ser humano que viene a este mundo, es la condición muertos en nuestros delitos y pecados. Pero qué bueno que los creyentes hoy puedan decir, en lo cual anduve en otro tiempo. Como dice el versículo 2, en otro tiempo. Esa fue la historia. Eso quedó atrás. Ahora soy nueva criatura en Cristo Jesús. En lo cual anduvimos en otro tiempo, dice el versículo 2, siguiendo la corriente de este mundo. Pero hablábamos de un versículo que habla de la grandeza de la misericordia de Dios, y el versículo 4 nos habla no que Dios es grande en misericordia. El versículo 4 nos habla que Dios es rico en misericordia. Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no es por lo que yo haga, la salvación es por lo que el Señor hizo por mí. Él murió en mi lugar para que yo fuera perdonado. Entonces, estamos en el capítulo 2. Luego, cuando vamos al capítulo 3 de Efesios, dice, versículo 6, bueno, desde el 5, dice misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles, o sea, los que no son judíos, son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Y mire este versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Tenemos riquezas grandes en el capítulo 1. Fuimos sellados, dice 1:13, con el Espíritu Santo. Tenemos redención, versículo 7, el capítulo 1, por su sangre el perdón de pecados. Tenemos herencia, versículo 11. Somos para alabanza, versículo 12, de su gloria. Luego, capítulo 2, estábamos muertos, pero sobre esa muerte espiritual está sobre ella la gracia divina que nos señala hacia el Señor Jesucristo entregándose por nosotros y muriendo en nuestro lugar y haciendo de nosotros una nueva creación, creados en Cristo Jesús para buenas obras, dice capítulo 2, versículo 10.
Y luego el capítulo 3 nos habla de la multiforme sabiduría y de la grandeza de que tenemos seguridad y acceso con confianza. Y habla de las riquezas de su gracia. Y también el versículo 16 dice, 3:16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Versículo 19, de conocer el amor de Dios. Todo aquí es grande, todo aquí es enorme, de conocer el amor de Dios que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y ojalá usted de corazón esté leyendo este versículo 21. Ojalá usted esté pensando en el Señor. Ojalá usted lo pueda decir allí en su corazón. No necesita leerlo audiblemente, pero en su mente puede decirlo: Señor, gracias, porque a ti sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y tenemos este escenario maravilloso cuando hablamos de Dios, de su gracia, misericordia, de su gloria, de su amor. Y entonces llega el capítulo 4. Porque cuando vemos las cartas del apóstol Pablo, hay una parte doctrinal, como de enseñanza, pero hay otra parte donde dice, bueno, ¿cómo se aplica eso a la vida práctica? ¿Cómo eso está relacionado? ¿Cómo eso no solamente es un entendimiento de verdades grandísimas, sino de vivir de acuerdo a esas verdades que Dios nos enseña? Entonces entra el capítulo 4, versículo 1, que dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Usted tiene todas estas cosas en Cristo. Usted ha sido rescatado, usted tiene redención, usted ha sido sellado, usted está para la alabanza de la gloria de su gracia. Usted tiene un Dios que es grande en misericordia. Usted tiene un Dios que usted estaba muerto en sus delitos y pecados y le mostró su gracia. Usted tiene un Dios que lo predestinó para ser adoptado hijo suyo. Usted tiene un Dios que merece la gloria por todas las edades, por los siglos de los siglos. Y decimos amén. Tenemos seguridad, tenemos acceso con confianza, hacemos parte de la familia de Dios. Tenemos cosas que no conseguimos por nosotros mismos, que es a través de la persona del Señor Jesucristo. Y debido a eso, nosotros deberíamos vivir conforme a eso que se nos ha entregado, a eso que somos en Cristo hoy. Ya no somos lo que éramos, ahora somos en Cristo, por Cristo y para Cristo. Entonces dice otra vez el versículo 1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ande conforme a lo que usted es ahora. ¿A quién es usted en Cristo? Y la pregunta es si estoy andando como es digno de la vocación con que fui llamado. Esa es la pregunta. Si vivo de acuerdo a las verdades, a lo que me ha sido entregado. Y sigue diciendo el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos,
el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, cuando miramos Romanos, vemos los primeros capítulos, doctrina, hablando de la enseñanza, y luego cuando llega usted al capítulo 12 dice, así que, o sea, de acuerdo a lo anterior, de acuerdo a la enseñanza recibida, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nosotros éramos, pero no debemos ser lo que fuimos. De nuevo, el versículo 1. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cristo murió por usted? Sí. ¿Usted cree que usted iba para el infierno si Cristo no hubiera muerto por usted? Pregunta. ¿Usted ahora vive para Él? ¿Vive para Él? ¿De verdad vive para Él? Todos sus días, entre semana, tenemos que trabajar, tenemos que, claro, sí, pero vivimos para el Señor y eso implica el manejo de nuestras emociones, el compromiso de nuestra mente y corazón viviendo para Él, donde nuestra forma de ser está bajo sujeción a su propósito. Por eso dice el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Que el Señor nos ayude a corresponder a lo que tenemos en Cristo, que nos ayude a vivir de acuerdo a su propósito y que nos ayude a vivir de acuerdo a lo que ya somos, no lo que seremos, lo que ya somos a través de la persona del Señor Jesús y lo que ya tenemos, que tal vez no disfrutamos en este momento, pero con toda seguridad disfrutaremos. Nuestro propósito debe ser más como Él es. ¿Lo seremos algún día como es Él idéntica? No, nunca seremos tan hermosos y perfectos como Él, pero sí podemos trabajar orando en la palabra, estudiándola para ser más como Él quiere que seamos. Eso sí podemos serlo y podemos apuntar hacia allá para vivir, andar. La palabra andar nos habla de algo cotidiano, de algo constante. Cuando usted ve esa palabra andar, es algo que es costumbre, que es diario, que es de lo cotidiano. Entonces, por eso dice el versículo 1, que andéis algo constante, como su práctica de vida, como es su estilo de vida, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Vamos a orar. Gracias, nuestro Dios y Padre, por las abundante riqueza, hermosura, esplendor que brilla a través de la gracia, de la misericordia, del amor, de la grandeza del Dios que tenemos. Un Dios que cuando pensamos en Él excede lo que Él es a todo conocimiento, a todo nuestro entendimiento. Lo que corresponde con Él es súper eminente, súper grande, va más allá de los límites. Y esa gracia, esa misericordia, esa majestad, esa gloria de Dios. Y por otro lado, esa miserableza del hombre allí en Efesios capítulo 2, pero esa gracia y el hecho de que somos hechura creados en Cristo Jesús
para buenas obras. Nuestro Dios, oramos por las personas que están con nosotros hoy, en este momento, no han tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. Oramos que ellos puedan entender que están muertos en sus delitos y pecados, que hay una corriente de este mundo, que la mayoría de gente vive de acuerdo a esa corriente y se deja arrastrar por esa corriente del mundo, pero que es tiempo que entiendan que están metidos allí, que levanten su mirada hacia el Señor Jesucristo y puedan reconocer su pecado como un día nosotros lo hicimos, puedan reconocer que están sucios y son miserables delante del Señor, como un día nosotros también lo vimos, pero que también puedan mirar a Jesucristo muriendo por ellos. Pero también oramos por nosotros, nuestro Dios, que tenemos tan grandes cosas, tan grandes posesiones, tan grandes riquezas en Cristo. Y nosotros, ¿cómo estamos viviendo? ¿Cómo se traducen esas verdades a nuestra vida cotidiana? ¿Cómo se traducen esas verdades a la manera en que nos relacionamos los unos a los otros y contigo, primeramente? Si hay esa humildad y mansedumbre, ese soportarnos los unos a los otros, ese guardar la unidad, ese trabajar por tu obra, ese publicar que Cristo es el Salvador y que no hay otro. Oramos que nos ayude nuestro Dios como iglesia a apreciar más esas verdades enormes, grandes que tenemos en las Escrituras y que vivamos con fervor para el Señor que nos rescató. Oramos en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesús. Amén. Bueno.